Himno número 268. Tiene por título Él me conoce. Tiene por título Él me conoce. Hace bastante no lo cantamos, ¿verdad? Cuando el pastor Juan era que lo cantábamos este himno. ¿Lo tienen todos? Amén.
Amén. Así de esta manera nuestro hermano Joshua con la recitación de la palabra. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, qué dicha. Qué bendición estar aquí en este día, estar con salud y tener tiempo aquí para escuchar la palabra de Dios. Continuamos con recitación de la Biblia. Recitamos juntos de la semana pasada, que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Primera Corintios capítulo 1, versículo 17. ¿Listos? Ok. 3, 2, 1. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahora continuamos con esta semana, que es 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, un poco más adelante. Okay. 3, 2, 1. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y así continuamos con el sermón del día de hoy. Muchas gracias, Pastor Juan, por llegar a este día. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes nuevamente por acá. Muy contento, ¿verdad? Gracias a Dios, el pastor Samuel según el rol, le tocaba el día de hoy acá, pero está en Guápiles. Entonces, me tocó la bendición a mí de poder venir aquí de justos e injustos. Y te agradecemos por la bendición universal, pero sabemos que hay bendiciones específicamente para los justos, para los nacidos de nuevo, Señor, para tus hijos, Padre. Que a través de las Escrituras nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a la luz admirable. Que a través de las Escrituras nos has dado la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos, Señor. Es la única forma, Padre, por medio del Evangelio, por medio de tu palabra, que podamos llegar a ti, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso nos lo indica tu palabra. Solo por ti podemos entrar, solo por ti podemos llegar, solo por ti podemos alcanzar a otras personas, porque tú has peleado la buena batalla por cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, Padre, ayúdanos a ser obedientes al Evangelio, a tu palabra, Señor, a la doctrina, ayúdanos a ser diligentes, Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Que salimos de este lugar y como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido. Te pedimos un cambio, Señor, transfórmanos cada vez que escuchemos las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor, y cada vez que escuchemos tu palabra, vamos a ser transformados, Señor. Algo venga renovándose, Señor, y regenerándose en nuestro espíritu, para poder ser mejores cada día. Agradecidos contigo en esta tarde, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Bueno, como ya les había indicado, ¿verdad? El pastor está en la iglesia de Guápiles, ya de camino, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Y bueno, está hablando por todo el fruto que genera cada seminario, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Todos los gustos religiosos. La semana pasada habíamos visto un tema. ¿Quién se acuerda del tema de la semana pasada? ¿O lo apuntaron? Segunda de Corintios. ¿De qué? De Corintios. ¿Tú
Estuvo cerca, pero. Segunda de Crónicas 32:8. Segunda de Crónicas 32, versículo 8. Les hago un resumen, ¿verdad? No sé si todos lo estuvieron. Un resumen muy rápido al aire. Segunda de Crónicas 32:8. Nos da la historia de Ezequías, el rey de Judá, que está siendo sitiado por Sennacherib, rey de Asiria. Entonces Sennacherib llega y rodea la ciudad de Jerusalén, que está en alto y está amurallada. Entonces Ezequías corta todas las fuentes de agua para no dar paso al enemigo, para no fortalecer al enemigo que toma esa agua no tenga fuerza, sino para que estén débiles a la hora del ataque, estén en sequía. Entonces Ezequías se mueve al punto de la batalla, porque sí o sí ya iba a venir la batalla sobre él por Sennacherib, rey de Asiria. Luego Ezequías hace armas, ¿verdad? Y hace escudos, hace lanzas, hace todo para ir a la batalla. En posición, ¿cómo debemos estar para la batalla? En posición de dormir. No, ¿verdad? En posición de alerta, en posición de centinela, en posición de batalla, en posición de atalaya. El atalaya es el que está vigilante, viendo cuando viene el ejército enemigo a atacar. Entonces el centinela, el vigilante, no puede estar en la atalaya, no puede estar dormido. Entonces tenemos que estar pendientes, atentos a la batalla. Además de eso, Ezequías, el rey Ezequías hizo algo, ¿verdad? Es un resumen rápido. Hizo algo muy importante. Habían muros caídos. Entonces restableció los muros y fortaleció otro grupo. Entonces, ¿para qué? Para que la ciudad estuviera bien fuerte. Ahora sí, nosotros tenemos portillos que abrimos en el enemigo. Hay portillos abiertos, tenemos que fortalecer esos portillos. No alimentar al enemigo, no compartir con el enemigo. Les hablaba ahora en la mañana acerca de Halloween un poco a la iglesia de la Luca, ¿verdad? Y qué bonito y qué inocente que se ve todo esto. Ay, pasó una bebita, muy chiquitita, qué linda la bebita, ¿verdad? O el bebito de Paco, o qué sé yo. Pero estamos viendo el trasfondo que todo esto tiene. Si usted viene a una iglesia, hay un trasfondo, hay algo importante. ¿Cuál es el trasfondo? Que usted crezca en la palabra, que usted crezca en la fe, y estando fortalecidos puedan ir a traer a otros a la fe, al evangelio, a la palabra. Ese es el trasfondo de estar acá. No es venir a perder una hora y 2 horas de tiempo y ir para la casa, ¿qué tiene que hacer? Perder tiempo, perdemos la mejor parte. Pero no, aquí no venimos a perder el tiempo. El trasfondo, hay un objetivo. Debemos de ser objetivos. Si estamos aquí es con un objetivo. Y es el objetivo de Dios, no el suyo ni el mío, sino es con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Entonces hay un objetivo. Pero resulta que estas fiestas, como la del 31, también son objetivos negativos, pero objetivos. Como objetivo negativo. ¿Y cuál es el objetivo? Hay algunos brujos, hechiceros, qué sé yo no me meto mucho en eso, ya no me interesa mucho. No me interesa Dios, ¿verdad? No tiene pendiente, ya le está agotando la cruz, ya no puede hacer absolutamente nada. Más que molestar de vez en cuando si estamos débiles en la fe. Eso, es un punto. Pero según los que conocen de satanismo y brujerías, es el festejo más grande a nivel satánico mundial. Celebran el cumpleaños de Satanás, por decirlo de alguna forma. Es una celebración enorme de personas que no conocen la verdad. Conocen el Evangelio. Nosotros como justos nacidos no deberíamos de participar en estas cosas. Si hay alguien que te ha hecho mucho daño y está de celebración, usted va a festejar con él también. No, usted no festeja, usted no se goza con esa persona que te ha hecho daño, con esa figura que te ha hecho daño. Satanás quiere llevarte al infierno, al fuego eterno, si no has nacido de nuevo. Y si has nacido de nuevo, Satanás quiere mantenerte callado, ocupado, en silencio, para que no le hables a nadie más la verdad, y para que nadie más se salve. Entonces quiere mantenerte en situaciones, en pruebas, en dificultades, en otras cosas, para que usted sienta la batalla perdiendo. Y eso no debe ser así. Como lo dice Santiago, de una fuente no pueden salir los árboles. Algo dulce y algo amargo. Eso no puede suceder así. En Santiago 3, verso 10, vamos a ir así rápidamente para que lean. Me gusta tomar notas también, pueden tenerlo ahí, se lo
Santiago 3, versículo 10. Santiago 3, vamos a leer desde el 9. Santiago 3, verso 9 dice: con ella está hablando de la lengua, el músculo más pequeño, pero que causa unos problemas. ¿Verdad? Dice que puede la lengua, en el verso 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego y un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué cuidado hay que tener con la lengua, ¿verdad? Eso es problema. Por eso también Santiago dice: ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airados. Pero nosotros escuchamos y ¡guau! Ahí va la lengua. ¿Entiendes el problema? Ok, Santiago 3, verso 10, 9, está hablando de la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado. Verso 7, vamos a leer el 7. Ya nos metimos con la lengua, ahora salgamos de esto. Santiago 3, verso 7 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es más, un caballo tiene un esfuerzo. No sé si ustedes han visto ese tema de los redondeles, ¿verdad? Hay toros y todo muy grande, mucho peso, 800, 1000 kilos, 1200 kilos, todo grande. Y sale un caballo, lo lanzan y el caballo lo frena. Y después tiran otro caballo y los dos lo arrastran. Se tienen que arrastrar, porque ellos tienen mucha fuerza. Y el hombre ha podido domar este tipo de bestias. Los búfalos, los animalones gigantes, los elefantes, los tienen así, pues levantan la pata, el otro. Es el más grande y pesado terrestre. Y son domados. Pero este músculo no hay quien lo domine. No hay quien lo domine. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Pues léese, no me pelee conmigo. Entonces dice en el verso 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos de la semejanza de Dios. De una misma boca, este es el versículo que vemos, el 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? O agua dulce o agua amarga. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No podemos estar con Dios. No podemos tener dos señores. Porque entonces amamos a uno y aborrecemos al otro. O viceversa. Entonces, este tipo de fiestas, cualquiera puede decir que son muy religiosos, que son muy fiestas, muy religiosos. ¿Cuál es el trasfondo de esta fiesta? Es una celebración satánica. ¿Cuál es el trasfondo de este culto? Una adoración a nuestro Dios. Fortalecer nuestra fe para seguir adelante. Tenemos que estar con la mirada puesta en el fondo, en el trasfondo de las cosas. No podemos andar así por encima, nada más. Entonces, este tipo de fiestas paganas y satánicas, lamentablemente, se dan en los que no conocen, pero los que conocemos, no deberíamos de celebrar absolutamente nada. Pues estamos como Colosenses 2:8, ¿no? También hablamos de eso la semana pasada en otra ocasión, que no os dejéis engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, con los movimientos de hombre y no según Cristo. Entonces, no podemos seguir tradiciones como Estados Unidos lo celebra, entonces Costa Rica lo celebra, entonces todo el mundo lo celebra. No puede ser así. ¿Cuál es el trasfondo de la búsqueda? Sencillo, no hay mucho que cargar. No podemos ir detrás de los debemos de tener una conducta
acorde a Dios para que Él pelee las batallas por nosotros. Como Ezequías oró junto con el profeta Isaías, dice que clamaron y oraron. Eso es el resumen de la semana pasada. Clamaron y oraron, y Dios envió un ángel y eliminó al ejército contrario. No quedó nadie, y Senaquerib volvió al templo de su Dios, y ahí lo mataron sus hijos, el rey Senaquerib, y así. Entonces, Dios perdió esa batalla por el rey Ezequías y por poder. Pero Ezequías confiaba en Dios, creía en Dios, actuó, ¿verdad? Tuvo fe y fue obediente, buscó su presencia, clamó y oró. Esas son las formas en las que nosotros tenemos que estar pendientes también. También vimos jueces 7, versículo 2, Gedeón, cómo Gedeón, Dios le da las indicaciones de qué debe hacer. Cómo Gedeón va con 32,000 soldados, ya no con 300, pero con 300, no, 301 con él. Entonces, eso fue lo que va a pelear la batalla, Gedeón, de 32,000. ¿Y qué hace? Con 300 teas, 300 cántaros y 300 trompetas ganan una batalla. Donde eso suena a medianoche y todo el mundo ve pero que el ejército contrario se mataron así mismo. Porque Dios dio la batalla a Gedeón, Dios ganó esa guerra por él. Pero usted cree que es fácil ir a la guerra sin una lanza, ahí no decir llevan lanza, y llevan teas, ¿verdad? Llevan cántaro, ¿para qué quiere un cántaro en la guerra? Se le parte la cabeza a uno y pasa. O sea, humanamente no hay raciocinio en esta guerra. ¿Cómo voy a ganar yo en esta línea? No hay razonamiento. Como con una trompeta, ya agarra trompetazo a todo el mundo. Se va a doblar en algún momento, ¿verdad? No son armas de guerra, pero va como obediencia. Dios le dijo qué tenían que hacer, cuándo lo tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer. ¿Y qué le dice Gedeón a los 300 que quedaron? Les dice, hagan como yo hago. Cuando yo lo haga, ustedes lo hacen. Vámonos. Y fueron obedientes y Dios les dio la batalla. También vimos Génesis 14, versículo 12 en adelante. Estuvimos ahí contando un poco, vimos también acerca de Melquisedec. Pero la idea principal de la semana pasada, en Génesis 14, era cómo Abraham va a salvar a su sobrino, que por medio de que el rey de Elán se llevó a todos los de Sodoma, con otros 4 reinos. Y con los de Sodoma, ¿quién iba? Porque no tenía que estar ahí, que tenía que estar con Abraham, no con Sodoma. No en el mundo, tenía que estar con Dios. Pero Lot se separa de la presencia de Dios, que es sombra a Abraham de la presencia de Dios. Se separa de él. ¿Por qué? Porque vio más bonito allá en Sodoma, había más llanura, había más agua, todo estaba mejor. A nivel de sabiduría terrenal, animal y hombre, pero no espiritual. Entonces Lot fue llevado cautivo. Entonces Abraham alistó ¿cuántos? ¿Se acuerdan cuántos eran los que alistó? ¿Nacieron en su casa? 318. 318 nacidos en su casa, o sea, no eran los, como les decía, no eran los 300 espartanos por año, que fueron criados para pelear. No, fueron criados ahí en la casa. Los armó, eso los llevó con 318 güey, derrotó a Kedorlaomer y los otros 3 reinos. Y se trajo a Lot y a todos Sodoma y a todo el mundo. ¿Quién entregó en las manos de Abraham esta victoria? Dios. No hay otra. Lo que pasa es que a veces nos encontramos nosotros luchando solos, peleando solos, agarrando nosotros ahí a patadas, como un chavo, ¿verdad? No, agarrando todas patadas, pero ahí, lo espiritual. Luchando nosotros enojados porque fulano no entiende, pues fulano no entiende, porque el otro no llega, porque aquel ya no vino. Oremos. Esto no es de nosotros, la iglesia no es mía, la iglesia no es suya, la iglesia es de Cristo. Él fue el que entregó su vida a Dios. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que sí, batallar, es cierto, tenemos que clamar, tenemos que predicar, porque salva es Cristo, y usted y yo salvamos.
Y ni usted ni yo vamos a morir por nada, y si morimos no pasamos nada, quebramos nuestro cuerpo. No vamos a hacer nada, el Cristo hizo todo. Entonces, si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, a la voz del Señor que está aquí en la palabra, que en estos tiempos nos habla por medio del Evangelio, Hebreos 1, versículo 2, dice claramente, nos habla a través del Hijo, no de otras formas que se usaban antes, como los profetas, como los sueños, no que ahora son a través de las Escrituras, nos hablan en estos tiempos. Si nosotros somos obedientes, Él nos va a usar para poder traer a otros al Evangelio. Acá la iglesia de San Ramón, ya gracias a Dios, ha venido, ¿verdad? Ha venido teniendo un fruto, perseverancia de muchos que tenían que venir aquí, habían 3, habían 4, habían 6, habían 7. Pero no nos podíamos echar a morir, hay que seguir amurallando, hay que seguir cerrando, hay que seguir tapando. No podemos dar cabida al diablo. Efesios 4, verso 27 dice: ni deis lugar al diablo. No podemos dar lugar al diablo con nuestros pensamientos, ni con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestro vocabulario. No deis lugar al diablo. Él se va a meter donde usted lo ve. Y en el lado más débil, donde tenemos un portillo, ahí se nos metió. Eso es lo que tenemos que fortalecer. ¿En dónde soy débil? Por ejemplo, los que hacen dieta. Es que soy muy débil para comer helado. Ahí va y se sienta a la par de la pausa, ahí frente al parque, en la esquina. Sí va a salir con un helado encima. No cierre la puerta, siéntese allá al otro lado donde hay otra cosa que usted no le gusta. ¿Cómo se debe sentar enfrente de la tentación? Buscando la tentación para vencerla, por ahí. Pues no, la tentación siempre va a vencer. Tenemos que, cuando está la tentación frente a nosotros, tenemos que hacer lo de José. ¿Qué hizo José? Huyó. Sin ropa, lo dejó la mujer de Potifar. Pero se fue. Huye de la tentación, huir de las tentaciones, no coquetear con las tentaciones. Porque entonces estamos dando lugar al diablo y pum, nos resbalamos y quedamos. Algunos hermanos usan la cáscara de banana aquí, ¿verdad? Para mentir a hablar de los bancos. Así no se vale, no vamos a poder caminar bien aquí, delante de nuestro Señor. Entonces creo que vimos hasta Abraham, ¿verdad? La semana pasada, creo que hasta ahí llegamos. Y bueno, más que vimos algo de la salvación, un poco diferentes versículos anduvimos por ahí, como Romanos 8:1, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No buscando un poco la carne, sino conforme. ¿Cómo podemos andar nosotros? Conforme al Espíritu. ¿Usted cree que alguien, el Espíritu de Dios, está celebrando el 31 de octubre? Bueno, empezamos desde ayer, a 75 metros de mi casa había púlpitas, hay una residencial ahí muy grande, 600 más casas. Y había mascaradas, había de todo, y sonaba de todo y de todo. Celebrando estas situaciones. Entonces, no es algo que nosotros debemos involucrarnos. No es bueno involucrarnos en las tradiciones de hombre, porque ya es una tradición celebrar estas cosas. Ni con el evangelio falso se permitía eso. Cuando yo estaba en el otro lado, en el otro evangelio, cuando no era salvo, nosotros hacíamos oraciones desde el 30 de octubre a medianoche al 31 de octubre a medianoche, 24 horas en oración. Para nada, Dios no nos escuchaba. Sí, para nada, 24 horas de oración perdidas, porque San Juan 9:41 dice que Dios no oye el pecado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque si alguno está menos de Dios y hace su voluntad, Él se oye. Hablando de Cristo, que Dios lo escuchó y le dio la vista al cielo. San Juan 9:31. A mí no me escuchaba, pero dentro de nuestra ignorancia estábamos guerreando contra eso. Ahora, ¿cuánto más habiendo nacido de nuevo? Ahora, ¿cuánto más saber del evangelio verdadero? ¿Cuánto más ahora que entendemos por medio de las escrituras que Dios nos perdonó una vez? No más. No por lo que usted haya hecho, por lo que ya hizo en esa cruz. Ya estamos libres del pecado por medio del evangelio, por medio de la palabra. Entonces estábamos viendo cómo Dios, a través de la confianza de sus hijos, Él va librando las batallas paso a paso. ¿Tenemos o no tenemos batallas a diario?
Es una lucha. Ni en la iglesia es una lucha. Una batalla. ¿Verdad? Leer la Biblia todos los días es una batalla. Orar 1 hora, 2 horas es una batalla. Una hora, 2 horas. Si Dios te pidiera el diezmo de su tiempo, tiene que darme 2 horas 40 diarios. Si Dios nos pidiera el 10% de las 24 horas diarias, son 2 horas 40 en oración, en lectura, en búsqueda de la presencia de Dios. Interesante, ¿no? No nos pide el diezmo del tiempo. Es increíble, pero si pudiéramos quedarse, hay que sacar una agenda bastante apretada, se nos queda, ¿no? Entonces vamos a ir al Salmo 34. Sería el libro de Salmos. Salmos 34. Vamos a leer desde el 11. Salmos 34, versículo 11. Esto nos quedó pendiente la semana pasada. Salmos 34, verso 11. Lo tenemos, Salmos 34, versículo 11. Dice: venid, hijos, oíd. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguele. Vean qué consejo nos está dando el salmista. Este es Salmo 34. Acerca de la protección divina de Dios. ¿Para quién? ¿A quién protege Dios? A sus hijos. Esa es la protección que Dios nos da. Entonces nos dice: apártate del mal, verso 14, y haz el bien, busca la paz y síguela. Versículo 15 que nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿A quién escucha Dios? Primera de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pega con eso. A los justos escuchen. 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Contra quién está Dios? ¿Contra quién está Jehová? ¿Con quién está enojado? La ira de Jehová contra quién? Contra los que hacen el mal, contra el que hace pecado, contra el pecador. Ese es el que hace el mal delante de Dios, el pecador. Por eso, a través de las Escrituras necesitamos entender la palabra. Necesitamos entender cómo ser salvo por medio del Evangelio, no por medio del pensamiento de hombres. 17. Claman los justos y Jehová oye. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué hizo el profeta Isaías? En 2 de Crónicas 32, 20, clamaron y Dios los escuchó. ¿Qué nos dice aquí el Salmo 34, versículo 17? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué nos promete este Salmo en la protección divina de Dios? Que si nosotros clamamos, que si el justo clama, que ya está seguro de su salvación, y el justo clama, Él va a oír. Acabamos de recitar San Juan 9, verso 31, Dios no oye, y sabemos que Dios no oye los pecados. Pero aquí dice que si claman los justos, Él los oye, ¿y qué más? Y los libra de todas sus angustias. ¿Tenemos o no tenemos angustias a diario? Es que ser salvo, tener la salvación, no es un boleto ni pasaporte a la felicidad eterna terrestre. No estamos hablando espiritual, hacia la vida feliz en el día.
tener angustias, vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultad. Precisamente un hermano donde nosotros llevamos seminario constantemente los sábados en la Guásima de la Juega. Esto es en la pradera de Guásima de la Juega, un gimnasio. Ellos nos prestan las instalaciones y ahí ellos mismos se encargan de invitar y ha salido mucho fruto de ese gimnasio. Muchos, pues, no ha sido igual, pero muchos sí. Y precisamente ya el hermano entró a la capacitación, ya enviaba carros, ¿verdad? El dueño, el esposo de la dueña, del gimnasio y todo, va muy avanzando, ¿verdad? Está muy enamorado de verdad, ya la palabra, el evangelio. Yo quiero que se preparen para que se predique en ese gimnasio, yo puedo ir a otro lado y seguir avanzando, creciendo. Pues precisamente el martes, cuando llega la noticia, él trabaja en una empresa muy grande de cueros a nivel internacional y donde hay unos rodillos gigantes que prensan el cuero, ¿verdad? Ponen el cuero y lo van prensando, lo forman. Esos rodillos están hirviendo y van formando. Pues lamentablemente se le fue la mano, como estoy. Que tiene un brazo grueso, pues que hace ejercicio, bueno, los dedos, esto, acá quedó esponjado, roto, no sé cómo decirlo, al punto que el martes no han podido operarlo, no han podido ponerle piles donde lleve piles. Todavía no hay amputaciones, eso es bueno. Yo pensé que nomás de inicio ya iban a haber amputaciones. Todavía no hay, entonces parece que hay posibilidad de que el brazo con piles, pero que está comprometido el codo hacia adelante, está todo comprometido. Es lo que dicen el hospital del trauma, donde se encuentran. No puede operarlo porque está teniendo mucho líquido y posibilidad de bacteria, que no conozco el tema, pero bueno, lo que dice. Entonces a veces se preguntan, los cosas nos preguntan, ¿pero por qué Carlos puede ser tan buena gente? Si ahora que está tan... ¿Por qué no? ¿Por qué no usted? ¿Por qué no allí? ¿Por qué estamos exentos a que nos suceda algo? No estamos exentos. Y menos reclamar algo a Dios. Mucho menos. Por eso debemos de estar felices con lo que tenemos. Y si hoy se tiene santo y tiene la oportunidad de desplazarse hasta la silla esta y escuchar la palabra, seamos agradecidos. El resto vamos a ver. Hay muchos que están en una cama de hospital, no pueden estar acá. Inclusive justos, renacidos. Yo escuché a la hermana María del Carmen en su último testimonio, pasó al frente, dijo, me tienen que operar, me están haciendo una no sé qué, parece que tengo algo por aquí, pero Dios, y yo confío en Dios, y vamos, y en esa operación murió. 3, 4 días después murió, se fue con Cristo. Y está completamente seguro de que iba con Cristo. Y reclamamos, pero era una hermana que abrazaba a todos, que era muy buenísima gente. Ya, Dios la mandó a la familia. Y a través de la muerte de ella se reconcilió la familia, ¿verdad? Y a través de la reconciliación, pues ya vinieron unos que estaban ahí medio medio, otros renacieron. Hubo un propósito hasta con la muerte de esta hermana. Entonces, todos tenemos propósito aquí en la tierra. Pero debemos de ser obedientes para poder encontrar cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. Era predicarle a los gentiles, pero tenía un propósito con el apóstol Pedro, predicarle a los judíos, a los de la circuncisión, y el apóstol Pablo a los de la incircuncisión. Entonces todos tenemos un propósito, y el hecho de que ya hayamos nacido de nuevo y que estemos siendo muy obedientes, esperando ser obedientes al Evangelio, no significa que estamos exentos de diferentes angustias, como lo dice aquí en el Salmo 34, versículo 17, una vez más, dice: clama a los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Aquí dice que el justo clama a Jehová, lo oye y lo libra de las angustias, porque los justos vamos a tener angustias. No echar la motivación, es de verdad. No puedo motivar a nadie, tengo que decir la verdad. Pero ¿qué dice el 18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no escucha el pecado.
Ya lo hemos citado varias veces. Pero dice que salva a los contritos de espíritu. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Las bienaventuranzas, San Mateo 5. ¿Por qué? Porque si eres pobre de espíritu, eres humilde y recibes el evangelio. Si eres altivo, si eres fuerte en espíritu, no recibes la verdad de Cristo, entonces no se salva. Sino que dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No escucha a los pecadores, pero si alguien está contritado en su espíritu y escucha el evangelio de verdad y lo cree, eso se llama con el Espíritu Santo de la promesa. Ese se salva. 19. Muchas son las aflicciones del justo, imagino que han escuchado bastante de estas, pero de todas ellas le librará Jehová. Es una palabra para Jesús. Esto es Jesús específicamente, pero también puede aplicar para nosotros. Muchas son las aflicciones del justo. Así que vamos a tener mucha aflicción. No se preocupen, no nos asustemos. Todavía no es el fin. Está trabajando Dios con cada uno de nosotros. Entonces, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Por eso esta palabra es para Jesús específicamente, ¿verdad? Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Qué pasa con los que aborrecen al justo? ¿Qué van a hacer? Condenados. El que no cree en Jesucristo. Él es el justo. En el Salmo 1, 5 y 6 dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Y el justo es Jesucristo, que nos justifica, nos rescata de la condenación eterna y nos lleva a la vida eterna, a través de su palabra, a través de la sangre en la cruz del Calvario derramada por cada uno de nosotros. 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados. ¿Quiénes no serán condenados? Los que me portan bien. ¿Quiénes no son condenados? Los que en él confían. Hermanos y hermanas, hablamos de esto la semana pasada. A veces nos cuesta confiar en Dios. No se nos hace fácil cuando tenemos las situaciones encima, cuando tenemos el mar de circunstancias negativas sobre nosotros. Como tenía el rey Ezequías, ya a Siria encima, estaba sobre él, estaban a punto de atacar. Pero él fortaleció su ejército, fortaleció al pueblo de Judá y dijo que tenían que creer y que tenían que estar atentos, que tenían que estar confiados, porque temen al rey de Asiria y a la multitud que viene. Bueno, ¿por qué temen? Nosotros estamos con Jehová. Él está con el brazo de carne, nosotros estamos con Jehová Dios de los ejércitos. Eso dice en Segunda de Crónicas 32, versículo 8. Entonces, el mundo, su maldad está con el brazo de carne. Usted y yo estamos con Jehová Dios de los ejércitos. ¿Y qué nos preocupamos? ¿Por qué no confiamos a eso? Y no serán condenados los que en él confíen. ¿Que confiamos en qué? Que fuimos rescatados del pueblo eterno a la luz admirable. En eso debemos de confiar, en eso debemos de ser rescatados. En Jeremías 29, en el libro de Jeremías, Jeremías 29, Jeremías 29. Vamos a ver. Jeremías 29, versículo 11. 29, verso 11. Jeremías 29, versículo 11, lo tenemos. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. ¿Qué nos dice? Pero yo sé los pensamientos que tengo para quién. ¿Acerca de quién? Acerca de nosotros. ¿Son pensamientos de qué? ¿De bien o de mal? Son pensamientos de paz, dice, y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, ¿por qué a veces no tenemos paz? Si Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que usted está esperando? Hablando nuevamente de la objetividad, de ser objetivos. Celebramos esta reunión aquí con un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el fin que usted espera? ¿Seguir sentado aquí el resto de su vida? Ir al reino de Dios, la salvación, poder disfrutar, poder estar con Cristo, en las bodas del Cordero, poder estar en el milenio, donde vamos a poder disfrutar de esta tierra sin maldad, donde Satanás ya va a ser atado durante 1000 años, donde ya no nos va a molestar, ya no tenemos un cuerpo carnal que nos va a estar solicitando, incitando a lo que es contra Dios, que es lo que hace este cuerpo, avergonzar el espíritu, que Dios ya limpió, ya purificó, ya lavó, ya santificó. Eso es lo que hace este cuerpo solamente. Él tiene pensamientos de paz, no de mal, para dar el fin que esperas. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y os oiré. Entonces, ¿qué dice? Me invocaréis. Y aquí es donde en Romanos 10:10, ¿verdad? En adelante hacen una mala praxis, ¿verdad? Una interpretación errónea, absoluta y total del Evangelio, donde dice que con el corazón se cree por mujer, con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree por mujer. Ya no capto, Romanos 10:10. Con el corazón, con la boca se confiesa para salvación, se cree para justicia. Exacto. Romanos 10:10. ¿Cómo confieso yo con mi boca para salvación si no he creído con el corazón la justificación de Jesucristo sobre mí? Y ahí dice en el 9 y dice en el 11, dice que entonces todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo voy a invocar a alguien que no han oído, no han creído, no conocen? Es imposible. ¿Quién me puede llamar a Rodrigo Chávez un momentito aquí? ¿Por qué ninguno lo puede llamar? No lo conocemos, no tenemos el número, ¿verdad? Señor Presidente de la República que está aquí. Entonces, ¿cómo van a llamar a Dios los pecadores y van a invocar a un Dios que no conocen, que no saben ni qué fue lo que hizo en la cruz? Saben que murió, saben que derramó la sangre, saben que perdonó todos los pecados, pero viven como pecadores. Justo pecado, pecador. ¿Qué? ¿Por qué hizo Jesucristo en la cruz? Perdonó todos los pecados, entonces usted es pecador. ¿Entiendes? Hasta ahí llega toda la teología, el conocimiento de años de personas que han estudiado el Evangelio. Hasta ahí queda todo. Entonces necesitamos entender lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces nos dice el verso 12: entonces me invocaréis. ¿Quiénes pueden invocar a Dios? Sus hijos, los que lo conocen, los que hemos sido rescatados, redimidos, nada más. No cualquiera puede invocar a Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. ¿Qué tenemos que hacer? Invocarlo y orar. ¿Qué hizo Ezequías, el rey Ezequías y el profeta Isaías? Oraron y clamaron. Clamaron y oraron. Entonces, esa es la recomendación cuando necesitamos que Dios pelee nuestras batallas. Oraréis a mí y os oiré. Verso 13 dice: y me buscaréis. ¿Y qué? Me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo debemos de buscarlo? Aquí nos da una luz de cómo debemos de ver. ¿Cómo debemos de clamar? ¿Cómo debemos de invocarle? De todo. Pero a veces hacemos oraciones que no, ni al cielo raso llega, ni al bombillo que está más abajo.
Empezamos, Señor, ay, ¿en qué estaba? Ya va, Señor, que estamos buscando en tu corazón, fíjense. No falta. O sea, esto es concentrarnos en que Dios es mi todo y es su todo. Entonces estamos tan alegres, estamos tan agradecidos con Dios que le buscamos de todo el corazón, independientemente de cómo nos trata este mundo. Que el mundo entero está bajo el maligno. En 1 Juan 5:29. Antes de eso que acabo de recitar dice: y sabemos que somos de Dios. Pero los que hemos nacido de nuevo sabemos que le pertenecemos a Dios. Pero este mundo está bajo el maligno, así que este mundo no nos va a dar nada bueno, sino que está bajo la tutela de Satanás. Y Satanás no se va a llevar bien con los justos, con los hijos de Dios. Contrario a los justos que andan descarriados, andan viendo a ver cómo llegan bien con el diablo, cómo le quedan bien y cómo armonizan ahí. 2 Corintios 6, verso 12 dice que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, nada tiene que ver Cristo con Belial, nada tiene que ver el creyente con el incrédulo. Nada. No podemos andar en yugos desiguales. Un yugo es un trozo de madera donde todos hablan por el mismo lado. No nos podemos inventar con yugos desiguales. Se aplica para todo, no solo para el matrimonio. Nos habían dicho siempre que era para el matrimonio, ¿verdad? No, son alguien yugo desigual. Si uno es católico, no es evangélico, no puede. Los dos son pecadores en el mismo yugo. Es decir, están jalados por el mismo lado. Vamos que uno con una creencia y otro con otra. Sea evangélico, sea cristiano, sea testigo, sea lo que usted quiera poner, póngale lo que quiera. Mientras no haya nacido de nuevo del agua y del espíritu, no hay un yugo desigual. Son desigual que todos. Entonces no llegamos a ninguna parte. No llegaríamos a ninguna parte. Entonces vamos a pasar pruebas, dificultades, vamos a pasar tentación, ¿verdad? En Santiago 1, por ejemplo, Santiago 1 nos habla acerca de la tentación. Vamos ahí en el libro de Santiago. Santiago 1, versículo 12. Santiago 1, verso 12. Santiago 1, versículo 12 nos dice, el subtítulo que nos dice, soportando las pruebas. Así nos dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Tenemos que tener eso claro. Ay Dios, ¿por qué me tientas de esta forma? Dios no lo está tentando, es su concupiscencia, es el diablo, es el maligno, es el príncipe de este mundo, es la potestad del aire, es la chiquilla que le cierra el ojo, lo que sea, pero Dios no es. Eso está plena seguridad, que no es Dios el que lo está tentando, porque Dios no hizo el mal, Dios no hizo el pecado, ni Él le manda el pecado a nadie. Dios prueba, pero no quiere. Diferente. Entonces, en el 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado aparte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Su propia codicia es traído y seducido. Entonces nosotros mismos somos los que estamos dañándonos a nosotros mismos, no Dios dañándonos a nosotros. 15. La concupiscencia, esa codicia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. ¿Y qué muerte está hablando aquí? Por eso es que tenemos que tener, correcto, por eso tenemos que tener contexto y tenemos que profundizar y tenemos que estar involucrados. El libro de Santiago es para los justos. El libro de Santiago es para los que son hijos ya de Dios. Pues nos habla de una muerte. Una muerte espiritual. ¿El justo peca o no peca? Sí peca. ¿Ok? ¿Va al infierno o no va al infierno? ¿Por qué no va al infierno? Sí pecó. Porque ya nació de nuevo. Ya saben, ya Cristo perdonó todos los pecados y tiene el Espíritu preparado para entrar al reino de los cielos. Pero aquí hay una muerte espiritual, que eso es un gran problema. La fe sin obras es fe muerta. Aquí mismo lo tenemos en Santiago, porque es una fe que muere con la persona. Porque por andar en pecado, por andar en maldad, por andar en vanagloria, por andar en la codicia, por andar en su propia concupiscencia, no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está haciendo su propia voluntad, lo cual eso no es bueno para nadie. Amados míos, verso 16, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer. ¿Cómo nos hace nacer de nuevo, Señor? La palabra de verdad. Es la única forma en la que podemos renacer, nacer de nuevo. Nos hace nacer. En el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es la única forma en la que podemos nacer. Ya nos hizo nacer. Ahora tenemos que cuidarnos de estar activos a nivel espiritual, no durmiendo, no seamos de los que duermen, sino los que estamos vigilantes, estamos atentos, viendo todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Viendo que estamos en San Mateo 24. ¿En qué punto? Tenemos que estudiarlo, viendo que estamos en el Salmo 83, viendo que estamos a las puertas de lo que es Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog, ¿no? Armagedón, Monte de Megiddo. Entonces necesitamos entender, no podemos dormirnos en los laureles, preocupados con nuestras cosas, y las cosas pasan y la gente está yendo al infierno. San Mateo 24, el Salmo 83:1 en adelante, que es la actual, la que está pasando en Israel, y que va a dar pie, o es el inicio de Ezequiel 38 y 39. Ahí está. Vamos a tener que estudiar eso, ¿verdad? Yo lo pensé para hoy, pero vamos a continuar con lo que ya. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Eso no es increíble. Sí, cómo se revuelve el tiempo. El Salmo 138, verso 7. Salmo 138, versículo 7. Salmo 138, versículo 7. Nos dice, Salmo 138, versículo 7, nos dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. 7. Nuevamente, si anduviere yo en medio de la angustia, si anduviésemos en medio de la angustia, ¿qué dice? Tú me vivificarás, para no morir espiritualmente, sino estar vivos espiritualmente. Porque Cristo muere en la cruz y resucita y nos da vida juntamente con Él en la cruz, el Calvario, nos da esta vida. Entonces, el primer Adán es alma viviente, como dice 1 Corintios 15.
pero postrera espíritu vivificante, vivifica el espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, estamos hablando de que Él nos vivifica en angustia. Tal vez estamos tristes, estamos deprimidos, lo que sea, en angustia, probados, con dificultades, pero Dios dice que si andamos en medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Cómo buscamos a Dios? A través de la oración, a través de su palabra, a través de la predicación. Es como podemos encontrar a Dios para que nos dé vida y otra vez tomar fuerzas y decir otra vez, ahí vamos y no importa, ahí seguimos. No sé si les ha pasado que están ya echados como ya no hay nada que decir, ya no puedo más. Pero escuchamos una palabra, leemos algo, escuchamos un mensaje, nos dan un consejo bíblico, un justo así. Y vamos de nuevo, no ha cambiado nada. El problema está, pero la actitud cambió. Vivificó tu espíritu la palabra del Señor. Estás vivificado, estás renovado nuevamente, estás regenerado nuevamente. ¿En qué? En tu espíritu. Te ha revivido nuevamente. Entonces dice, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito. ¿En qué? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Jehová cumplirá su propósito. Bien. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que brinque, salga. Se resistan. No es algo fácil. Depositemos en las manos de Dios también. De las orejas se van a traer. Si ya Dios tiene un propósito para ustedes, hasta que no lo cumplan, no vamos a surgir, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a entender lo que nos pasa. La vez pasada habíamos hablado, creo, de disciplina y prueba, ¿verdad? Que era diferente. La prueba es por fe y la disciplina es como obediencia. No somos obedientes de las orejas, del pelo no, porque conmigo no ve, pero las orejas sí me hablan. Entonces, Dios va a cumplir su propósito y va a cumplir el propósito que Él tiene en ustedes. Para siempre no desampares la obra de tus manos. Nosotros somos la obra del Señor. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos creó. Él está haciendo la obra. Él nos conoce. Entonces necesitamos que Él continúe haciendo, continúe formando, continúe trabajando con nosotros. En 1 Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo 6, versículo 12. Vamos a ir al libro de 1 Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículo 12. Tenemos Primera de Timoteo 6, versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Que hay una batalla que el apóstol Pablo nos hace mención. Una batalla muy importante. La buena batalla de la fe. Tenemos que batallar con fe o sin fe. Es de la fe. La buena batalla de la fe. 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esto es un consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Para Timoteo. Entonces, ¿qué? Y esto también nos llega a nosotros, y es un consejo para nosotros. Y nos dice: mas tú, hombre de Dios, o mujer de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Arriba dice, la leemos, ¿verdad? Vamos a leer. Puede ser del 8, vamos a leer del 8.
de 1 Timoteo 6, verso 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. ¿Con qué debemos estar contentos? Usted tiene un platito de comida. Y vas a dormir abrigado bajo una lámina de zinc. En cualquier condición, esté contento con lo que tiene. No sabemos si Dios le da más o le da menos, pero esté contento con lo que tiene. Creo que muchos tenemos un desorden de esas cosas. Entonces, en el verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males. ¿Traes el dinero es malo? ¿Qué es lo que es malo? Amar, poner el dinero primero que Dios. Y lamentablemente mucha doctrina fue por hoy en televisión, en todas partes, pidiendo dinero, pidiendo plata, sacando plata a la gente, viendo Dios, viendo ofrendas, viendo pactos, viendo esto, viendo el otro. El amor al dinero, raíz de todos los males. Hay gente enriqueciendo sus bolsillos y estafando a la gente. Eso es estafa, acá eso son estafas. No puede decir diferente. No vamos a Jesús pidiendo de esa forma. Nunca vamos a Jesús pidiendo dinero para nada. No, por el contrario, más bien le dicen que si es digno dar al César o no al César. César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y usted paga los impuestos. Pero hoy por hoy, lamentablemente, muchos apóstoles profetas, esto, del otro, aquí, el allá y por allá, están enriqueciendo sus bolsillos. Aquí dice precisamente, en el 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y hay un lazo, están atrapados, están amarrados. Y en muchas codicias necias y dañosas. Perjudicial. No les interesa a Dios, les interesa el dinero que pueden sacar. Les interesa el dinero que pueden sacar por medio de la palabra, por medio del evangelio, manipulando el evangelio, manipulando la palabra, y no con la idea clara de lo que Dios dice, lo que Dios manda. Nos dice, nuevamente el 10, porque a raíz de todos los males es la parte del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe. ¿O puede o no nos puede extraviar el dinero de la fe? Hacer Dios, darle el dinero, esté contento con lo que tienen. A veces por querer más y más y más se pierde un montón. Se pierde todo. Por no estar contento con lo que tiene. Muchas veces pasa. Entonces, aquí le dice en el 11 lo que ya leímos, ¿verdad? El 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la fe. ¿Sí? Vamos a pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, perdón, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. A Timoteo se le dice, echa mano de la vida eterna. Pelear la buena batalla de la fe. O sea, póngale ganas. No se deje distorsionar, no se deje torcer, no se deje engañar, ni por el dinero, ni por ninguna de las otras cosas. Si no le dicen, huye estas cosas, tiene que huir del amor al dinero, claro, en el 11. Y sigue la justicia. ¿Qué debe de seguir? La justicia. ¿Qué más debemos de seguir? La piedad. ¿Qué más debe seguir? La fe. ¿Qué más debe seguir? El amor. ¿Quién es amor? Dios es amor. Y nos enseña a amarnos unos a otros. El amor, la paciencia y la mansedumbre. Ser tranquilos.
Verso 13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y Jesucristo, que dio testimonio en la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué le dice a los ricos? Bueno, ¿quién es el único que es el dueño de todo y que tiene vida eterna? Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre que manda a su Hijo a morir por nosotros. En la cruz del Calvario, luego se va el Hijo y viene el Espíritu y da testimonio de lo que el Padre y el Hijo hicieron en el pasado. ¿Y qué le manda a los ricos? Hablando de las riquezas, en el 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, hermano. Las riquezas no son importantes, sino la salvación es lo que es importante, lo que Dios regala, lo que Dios da, lo que Dios nos tiene. En 2 Corintios, vamos a ir finalizando. En 2 Corintios 11:23, 2 Corintios. Segunda Corintios 11. Un verso de 16. ¿Los justos padecen o no padecen? ¿Sufrimos o no sufrimos? Okay, vamos a ver. Segunda de Corintios 11, verso 16. Segunda de Corintios 11, verso 16 nos dice, leemos: otra vez digo, que nadie me tenga por loco. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Corinto. Vamos haciendo comprensión de la iglesia. Que nadie me tenga por loco, de otra manera, recibirme como a loco. Porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Verso 19 dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Toleramos a los necios, sí o no? Antes sí. 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, verso 22, dice el apóstol Pablo. Son hebreos esos. Yo también, dice el apóstol Pablo. ¿Qué más continúa diciendo? Son israelitas. Yo también. Son descendientes de Abraham. Yo también. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco algo. ¿Cómo habla el apóstol Pablo? Como loco. Entonces, ¿qué dice? Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco. Yo más. Eso es un corazón entregado a Jesús. Un corazón entregado a Dios. Él tuvo todo por basura. Tuvo todo el conocimiento adquirido a los pies de Gamaliel. Dice que él agarró todo, lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo, por el conocimiento del Evangelio, de la palabra. Eso es servir con un corazón y eso es buscar a Dios de todo corazón.
Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en azotes. ¿A cuántos han azotado aquí por el Evangelio? Bueno. Algunos han fallado por otras cosas, pero no por el Evangelio. Nos han cargado por otras cosas, no por el Evangelio. Dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. ¿Tenemos aflicción? No tenemos aflicción, pues justo. Está hablando la vida del apóstol Pablo, un hombre impresionante, ¿verdad? Se escribió 14 pisos. 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces? 5 por 4, 20, menos 1, 195 azotes. Nada más. Sí. 195 cuerazos. Digamos que hay una maja, ya 195 años. Ahora azotado con esos. No. Es increíble. 5 veces. 40 azotes menos 1. Si llegaban 40 tenían que parar. Entonces llegaban 39 y empezaban 1 de nuevo. Porque es cierto. Siempre se mojaban. 25. Dice: 3 veces he sido azotado con varas. Ya no solo no con varas. Una vez apedreado. ¿Saben que esta vez apedreado fue al tercer cielo? Prácticamente murió físicamente. Fue al tercer cielo y escuchó palabras inefables, o sea, indescriptibles, que no se entenderían si las hablaban en el tercer cielo. Entonces dice en el 25: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido el naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Han tenido poca ropa y ahí hacía frío. Cuando es frío, cuando es caliente, es caliente. Y así anduvo el apóstol Pablo. Usted no lo ve quejándose en ninguna parte. Usted no me ha afligido porque tengo tantas pruebas, que tan difícil, que nadie me entiende. No veo al apóstol Pablo un relato de eso en ninguna parte. Y lo está diciéndole a los apóstoles, a los judíos, a todos los demás, yo más. Y no me quieren aceptar como apóstol. Usted no se ve apóstol. Porque dudaban del apostolado Pablo. Porque Pedro y los otros habían echado suertes y cayó sobre Matías. ¿Vieron cuántos libros escribió Matías? ¿Cuántos versículos? ¿Qué frase dijo el apóstol Matías? Escogido por el hombre, el escogido por Dios, Pablo. Pero y Pedro tal vez se apresuró, echaron suertes y cayeron sobre Matías. Y solo ese nombre. No hace nada más el apóstol Matías. En cambio, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, 14 epístolas tenemos acá escritas por él. En trabajo y fatiga. Ustedes saben que el apóstol Pablo trabajaba en construcción en 5 casas y predicaba cada vez que podía. Y junto con Aquila, y Sila era la esposa de Aquila. Junto con Aquila trabajaba en construcción, trabajaba haciendo casas y predicaba, para no hacer carga a los de la iglesia. Ese era el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo le fue así, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase nada? Vamos a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué es lo que le preocupaba realmente al apóstol Pablo? No era para hacer, eran las iglesias, eran los hermanos. Y los falsos hermanos que se metían introducidos para querer torcer a los demás. Eso sí le preocupaba al apóstol Pablo, la salvación de los demás. Vamos a terminar de darle lectura a esta 29. Dice: ¿quién enferma? Y yo me enfermo.
¿Quién guardaba los apóstol Pablo? Tanto que le habían pasado por una enfermedad. ¿Por qué? Porque no andaba haciendo la voluntad de Dios, como siempre, hermano. Dios, si usted está haciendo la voluntad, Dios te guarda. No te preocupes, Dios te va a guardar. No te ames tanto, no te cuides tanto. En Hechos 24, vamos a verlo ahorita. Dice en el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien bendijo por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Me iban a matar en la ciudad de los damascenos. Y lo tiré, como que alguien está esperando allá abajo en la salida de la grada, tiene que tirarlo con un canasto por otro lado, allá por detrás. Así estaba el apóstol Pablo. Lo querían matar, lo iban a matar, lo agarraron a matar. De hecho, cuando lo apedrearon, lo dejaron ahí, pues no, ya murió. Y se lo llevaron a uno. Esto es impresionante. Mas, sin embargo, él pide a Dios que le quite un daño que tenía. Lo dice aquí en el 12, versículo 8. No dijo una carne que lo visitaba, ¿verdad? En 2 versos 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si Pablo se gloriaba en algo, era en sus debilidades. ¿Quién perdió la batalla de la fe? En el caso del apóstol Pablo, él le dice a Timoteo, ¿verdad? Que perdió la buena batalla de la fe. Pero ¿quién perdió esa batalla en la fe? El apóstol Pablo. Más que cualquier otro judío, más que cualquier otro gentil, más que cualquier otro. Y como ejemplo nos queda acá en la palabra, en el Evangelio, que lees. Vamos a ver un versículo más en 2 Corintios 6, 5. 2 Corintios 6, versículo 5, estamos aquí cerquita. 2 Corintios 6. Estamos viendo la misma padecimiento, ¿verdad? Para decir. Vamos a leer desde el 2. 2 Corintios 6, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Cuándo? Ya. Jesús perdonó todos tus pecados que no estaban esperando. Pero profundicemos, creamos lo que Él dice en ese curso. Antes de creerlo. Y si no lo creemos, nos falta palabra, nos falta, pues, no suelte los líderes, vean cómo hace, necesitamos hacer de nuevo el agua del Espíritu. Porque el día de salvación dice, porque dice, en el verso 2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, es hoy. Versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en que anduvo Pablo, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, así anda el apóstol Pablo, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos,
como castigados, mas no muertos, como entristecidos, pero ¿qué dice? Mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Entender esto? No es fácil, ¿verdad? No es fácil. 10. Como entristecidos, ellos son contritados por el Evangelio, por la palabra, mas siempre gozosos, contentos, porque sí hay gente que escuchó y sí hay gente que fue salva. Entristecidos en muchas partes, pero sí hay gente que fue salva. Como pobres, porque andaban como pobres, andaban limitados, andaban desnudados, andaban en hambre, todo eso lo tuvo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Enriqueciéndolos como en el espíritu, para que otros fueran salvos, para que otros entendieran la verdad. Como no teniendo nada, ellos andaban como no teniendo nada. Ahí por la calle, andaban como hermanos, sino también. Eso es lo que veían. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Dónde? En la vida eterna. Lo tiene todo. ¿Qué le va a faltar al apóstol Pablo? Aquí no poseía nada, pero teniéndolo todo. Entonces necesitamos comprender todo eso. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en vosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Esto, en la primera carta de Corintios, es una reprimenda tremenda que le da al apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que estaban de cabezones. Ya en esta segunda carta iba bajando un poco. Ya Pablo está más contento porque ellos están escuchándonos. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos ahora, ensanchaos también vosotros. Y ahí les habla somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. El apóstol Pablo la vio de verdad difícil, pero nunca echó atrás. Entonces vemos a alguien que pelea la buena batalla de la fe, pelea la carrera, que llega a la meta. Vemos a alguien que no se echa atrás por nada ni por nada, sino que por allá en Hechos 13, nos quedé viendo Hechos 20, ¿verdad? 24. En Hechos 13, cuando lo envían y se topa a Bar Jesús, es un brujo de Limas del Mago, Bar Jesús, para que el procónsul no lograra entender y escuchar la palabra. El apóstol Pablo trae el discernimiento y una vez lo quita del camino, sin mucho más ni menos. Vamos a ir a Hechos, ¿verdad? Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Tenemos Hechos 20, versículo 24. Llama a Hechos 20, 24 nos dice. Bueno, el 22, leemos desde el 22, Hechos 20, 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Para dónde iba? A Jerusalén, sin saber qué me iba a pasar. Él iba. 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. ¿Cómo le iba a ir? Ya lo sabía. El Espíritu Santo me da testimonio de que él iba a ir con un quebrado. Pero él iba. ¿Por qué él iba así? 24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice el 24? Pero de ninguna cosa hago caso. Pero mira, que ya te quieren matar, que lo hagas. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No nos cuidemos tanto, es que si lo muevo, es que si va a la iglesia, es que si quedas así, si ya la voluntad de Dios está en la cosa. Si estás de acuerdo con la voluntad de Dios, al apóstol Pablo lo aplicó más al pie.
Todos estaban esperando que muriera y no murió, entonces después lo querían empezar. Era un Dios. Porque no era el momento. Ya les he dicho, no vamos a morir ni antes ni después. Cuando Dios quiera. Cuando Dios haya terminado, ¿qué? La carrera con usted. Cuando Dios haya terminado el propósito. Aquí dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso en mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibió el Señor Jesús, todos tenemos un propósito que debemos de cumplir. No solo el apóstol Pablo, que él lo cumplió, escribió los 14 libros para los gentiles. Ahora usted y yo tenemos que cumplir nuestro propósito, el que Dios nos delega para nuestras familias, para nuestros vecinos, para San Ramón, para nuestros conocidos, para nuestros compañeros de trabajo, para todo lo que Dios tenga para usted y para mí. Necesitamos cumplir el propósito. Entonces las batallas, Dios pelea nuestras batallas. ¿Pero qué debemos de tener? Obediencia. Que debemos ver obediente. Debemos de creer. Debemos de esforzarnos. Debemos de cerrar la puerta al diablo. Ni deis lugar al diablo. Cerrar la puerta al diablo. Completamente. Y hacer la voluntad de Dios. Confiar plenamente en Él. Dios, cuando le toca a una persona así, Él pelea la batalla con nosotros. Pero cuando somos incrédulos, andamos coqueteando con el mundo, con el pecado, con todo lo que Él no hizo, va a estar difícil que Dios pelee esa batalla con usted. Y solos no podemos. Necesitamos a Él definitivamente. Vamos a ver. Señor, agradecemos contigo en esta hermosa tarde-noche. Gracias por este pueblo, por esta iglesia, por esta congregación, por estos justos nacidos de nuevo aquí en San Ramón. Padre, gracias porque estás trabajando, estás dando fruto cada una de las reuniones, cada uno de los esfuerzos, cada uno de los refrigerios, cada una de las horas, de los minutos, del tiempo que se está sacando, se está invirtiendo los hermanos para poder llevar la palabra, el evangelio, el Señor, el pastor Samuel, que ha sacado también de su tiempo, de lo que tú le has dado a él, el conocimiento, Señor, de esa gracia que tú has traído a través de él, Señor, que es el evangelio, que es tu palabra, porque se está dando frutos. Y te pedimos que ayudes, que puedan crecer los hermanos acá en San Ramón, que puedan madurar en la fe, Señor, que puedan crecer en la fe, que puedan avanzar, caminar, dar frutos de salvación. Hoy es el día, este es el día, este es el momento para que muchos puedan creer, para que muchos puedan nacer de nuevo. Te pedimos, Padre, que en cada una de esas reuniones tú vengas trayendo la salvación como la trajiste a la casa de Zaqueo, cuando dijiste este día entrar la salvación a este hogar. Cuando Zaqueo dijo, si he robado algo a alguien, lo devolveré 4 veces. Y la mitad de mis bienes la regalaré a los pobres. Entonces Jesús, tú dijiste, hoy ha entrado la salvación a este hogar. De esa misma forma la salvación entre a nuestros hogares para vecinos, amigos, conocidos, invitados y hasta desconocidos que hayan venido a la reunión y puedan ser salvos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, gloria al Señor. A mi suegro, millones de gracias, ¿verdad, Dios, por esa palabra tan maravillosa, que de verdad para anunciarles que el día martes a las 7 de la noche continúa el estudio donde la hermana Patricia y su esposo Jorge, creo que se llama su esposo, día martes, 7 de la noche, todos los que podamos asistir, que estemos ahí. Recuerdo que cuando me congregaba en Guapiles, había un miércoles de cada mes, un miércoles del mes, se hacía un culto de preguntas y respuestas. Entonces esa semana
por medio del chat se pasaban las preguntas al pastor o a los líderes de cada grupo, y ese miércoles el pastor daba la respuesta a la consulta. Y con el hermano pastor Samuel, que constantemente está respondiendo a nosotros las preguntas que tenemos, las dudas, las inquietudes. Así que tiene chance todavía hoy, en el transcurso de la noche, mañana, el martes durante el día, para que usted piense en algo que usted leyó, algo que usted escuchó y usted tiene una duda o quiere conocer la base bíblica. Anótela por ahí, la lleva la pregunta para que se la haga al hermano pastor Samuel. Hace unos días estuvimos hablando mucho o escuchando acerca de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a terminar cantando y ensayando con nuestro hermano Joshua el himno 236, Busca Primero. Ya el hermano ya tiene otra canción, ya tiene otro canto ahí, no le voy a revelar cuál es, pero ya el hermano ya tiene otro ahí ya, que ya lo lleva bastante avanzado, así que muy pronto lo vamos a escuchar y lo vamos a cantar con él, ¿verdad? Hermano, de verdad, perdónenme que el anuncio ahí también, la cuñita, esto es muy importante. Dios le ha dado el corazón al hermano para aprender. Oremos mucho para que Dios le ayude, si es la voluntad de Dios, que Dios le ayude y que ya muy pronto no tengamos que usar el YouTube, sino que el hermano ya tenga un repertorio bastante amplio que podamos. Y en el caso mío, pues también, ¿verdad? Porque los dos estamos iniciando. ¿Lo tienen? Busca Primero, 236. Ya todos ustedes tienen el oído bastante educado, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar conforme al ritmo que el hermano le lleva y ahí nos vamos acomodando, ¿de acuerdo? Ya usted ya acaba de empezar a venir y ya se lo sabe el canto, ya lo tiene